Muy buenas tardes para todos, espero que tengan un feliz día todos hoy nos encontramos aquí en el jardín de la casa disfrutando de este bello día que el Señor nos ha regalado y pues toca aprovechar estos días con este sol tan sabroso, por eso pensamos de que era de pronto bueno estar aquí en el jardín y poder disfrutar del solecito que el Señor nos regala hoy. No todos los días son tan calientes, no todos los días son como este, entonces por eso lo aprovechamos. Bueno, espero que disfruten un poquito del paisaje. Es un paisaje muy hermoso donde se alcanza a ver parte de la ciudad y pues esperemos que también podamos hoy compartir algo que el Señor me ha ido enseñando durante, no digo días, sino años, y creo que pues quiero compartirles con ustedes esto, ya que son cosas que seguramente ustedes también lo han vivido y por esa razón creo que es bueno de pronto traer claridad a esto que vamos a tratar en el día de hoy. Bueno, ya veo que se van conectando poco a poco. Aquí tenemos una audiencia viva en esta tarde. Hay gente sentada detrás de cámaras que ustedes no pueden ver, solamente yo. Pero sí, es muy rico volverlo a hacer así y vamos a procurar pues utilizar bien el tiempo en esta tarde. Hoy vamos a leer buena cantidad de versículos porque creo que es necesario de que yo pueda aclarar por medio de los versículos, dejar como establecido unos fundamentos en el que vamos a ir creando la enseñanza del día de hoy. El tema o el título que tiene esta enseñanza hoy es malentendidos o conflictos que tenemos nosotros por la falta de entendimiento en cuanto a la vida del creyente, ¿sí? Entonces yo escribí conflicto de entendimiento en el creyente y creo que mi intención hoy es que podamos aclarar un poquito ese conflicto de mentalidad y de experiencia en donde nosotros nos chocamos y decimos, pero ¿cómo es posible que si yo he nacido de nuevo, que si el Espíritu de Dios me habita, de todas maneras haya este tipo de experiencia en mi diario vivir? ¿Sí? Durante años yo experimenté esto y hasta que no me fue aclarado en mi mente y en mi espíritu, no fui entendiendo cómo es que es la dinámica del Señor en cuanto a la formación y la posición del creyente. Precisamente el otro día hablaba yo con mi mamá sobre esta temática y veíamos de que es un conflicto aún en muchas congregaciones y en la mente de muchos creyentes, donde una cosa es lo que en Cristo hemos recibido y otra cosa es la experiencia del diario vivir en Cristo Jesús. Me gustaría que me hicieran un dedito si me oyen, si tienen sonido. No quiero que de pronto por alguna razón el sonido no esté saliendo. Entonces, por favor, si no hay sonido, déjamelo saber de una vez para que pueda arreglar el problema. Pero parece que todo está funcionando bien. Bueno, vamos a empezar entonces, ¿ok? Creo que hoy es necesario de que ustedes sean rápidos en la búsqueda o si no que estén pendientes y anoten los versículos para que después usted pueda tener el tiempo para estudiar y se dé cuenta que lo que estoy diciendo no es algo que me estoy inventando, sino que es la realidad que expresan las escrituras en cuanto a esta temática. Bueno, 1 Corintios capítulo 2, versículo 6. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Subraye, alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, una sabiduría que no tiene que ver con una mentalidad humana, no tiene que ver con los príncipes o con la mentalidad del hombre humano de este tiempo, ¿sí? O que están metidos bajo esta experiencia humana, sino que es una madurez, una sabiduría espiritual, ¿sí? Y esta sabiduría espiritual que se manifiesta en aquellos que han alcanzado madurez. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, no de este tiempo, no de esta humanidad, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Ok? Ese es uno de los versículos. Les dije que recalquen o marquen ahí alcanzado madurez. ¿Ok? Otra. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces ya se van haciendo una idea. Y marque ahí, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces la frase ahí es niños en Cristo. Colosenses, eso era primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Ahora vamos a otro versículo.
Esto lo hacemos para fundamentar la enseñanza. Es importante que usted tenga claro esto, de que no nos estamos inventando, sino que usted puede verificar que esto el Espíritu Santo lo está hablando por medio de los que escribieron las Escrituras para dar claridad al creyente en cuanto a la forma de vivir y lo que vamos a ir desarrollando. El conflicto de la posición o lo que tú eres en Cristo y la experiencia en el diario vivir. Colosenses capítulo 1, 20-22 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces quiero que marque ahí, ha reconciliado. Y el otro punto es santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¿Ok? Sigamos leyendo. Colosenses capítulo 2, versículo 10 al 14. Les dije que íbamos a leer un poquito, pero es para fundamentarlo. Bueno, dice: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Colosenses capítulo 2, del 10 al 14. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también que resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La frase que quiero que subrayen de todo lo que hemos leído, aunque aquí hay grandísimas verdades, es: estáis completos, en la primera línea del versículo 10, y vosotros estáis completos. Y ahí nos explica qué es lo que hemos recibido en Cristo Jesús, cómo hubo la manifestación de la muerte, cómo hubo la redención de nuestros pecados, la reconciliación, cómo hemos sido levantados de los muertos. Ahí viene poco a poco diciéndonos en el versículo. Y cómo nos fue anulado el acta de pecado que estaba sobre nosotros, clavándola en la vida de Cristo y en la cruz. Bueno, Primera de Corintios ahora 1, 29 al 31. Dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Marque Dios, marque ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Esa era la Primera de Corintios capítulo 1, del 29 al 31. Después dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 2. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Después nos dice Primera Pedro, bueno, aquí quiero que marquen en la primera línea, en el capítulo 4:1, dice: heredero es niño y en nada difiere del esclavo. Por tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Después, Primera de Pedro, y ya con esto concluimos lo que es la parte de la lectura. Seguro vamos a volver a los versículos, pero vamos a empezar un poquito a tratar lo que hoy quiero como tratar de aclarar. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ok, ahora sí, entonces tratemos de mirar a ver qué es lo que está pasando aquí. Porque nos vemos de que hemos sido hechos completos, de que hemos recibido de Cristo la vida, que hemos sido justificados. Y la problemática que yo veo y que he visto tanto en mi vida como en otros creyentes durante mucho tiempo es que pensamos que por cuanto hemos recibido todas estas cosas, entonces nosotros ya estamos en la plena capacidad de poder vivir la expresión de la vida de Dios en todo lo que hacemos. Y nos encontramos en ese conflicto, pero si yo ya recibí el Espíritu, y muchas veces de pronto ustedes han oído decir, tiene que dejar salir o fluir lo que tiene por dentro. Y la cosa que aquí nos está enseñando es que Pablo en varias ocasiones habla y dice de que él no podía hablar a los creyentes como si fueran adultos o como aquellos que podían discernir lo que del Señor estaba viniendo. ¿Por qué? Porque eran niños, ¿sí? También habla de que con nosotros como niños, de que somos herederos de ciertas cosas que hemos recibido por medio de Cristo Jesús, como es la justificación, ¿cierto? La redención, el perdón de pecados y la salvación son de aquellas cosas que hemos recibido en Cristo, y eso legalmente nosotros lo hemos adquirido por la obra de Cristo Jesús, pero eso difiere mucho en nuestra forma de vivir y nuestro comportamiento. Entonces, para ustedes que acaban de llegar, estoy aquí, miren el video para volver a lo que estábamos hablando. Entonces, hay un conflicto en todo creyente que no ha alcanzado madurez o que todavía está en el crecimiento, y que creo que es bien importante que se marque ahora, tanto los que están aquí como los que están allá, de que una cosa es lo que hemos recibido en Cristo, que es la adopción como hijos, la redención de nuestros pecados, ese acta de decretos o el pecado que fue clavado en la cruz, que nos da a nosotros acceso a ser partícipes de la vida de Dios, todo el beneficio de la plenitud que adquirimos en Cristo Jesús, porque las Escrituras nos enseñan que en Cristo estamos completos. ¿Completos en cuanto a qué? En cuanto a la capacidad de poder llegar a hacer todo lo que el Señor se propuso en la vida de nosotros. La otra problemática que tenemos es de que no vemos que en nosotros se manifiesten aquellas cosas de las cuales ya supuestamente estamos capacitados a ver o hacer, ¿sí? ¿Por qué es eso? Precisamente por el estado de niñez, inmadurez o incapacidad que todavía en nosotros no se ha desarrollado. Porque aunque legalmente somos herederos de todas las cosas, porque Cristo nos lo dio por medio de su vida y su muerte, en la experiencia diaria vemos que todavía falta madurez, crecimiento y desarrollo para poder ejecutar aquellas obras que el Señor quiere por medio de nosotros. Eso es lo que hemos estado mirando aquí. Vemos, por ejemplo, el versículo de Colosenses que decía que estáis completos. Vimos el versículo de 1 Corintios 1, 29, 31, que decía que en Dios hemos adquirido sabiduría, justificación, santificación y redención, ¿sí? Todas esas cosas ya nos han sido puestas, nos fue impuestas por Dios sin que tú y yo tuviéramos que hacer ninguna cosa. Aquí es donde encontramos otra problemática. Depende del contexto cristiano en el que tú te hayas formado desde pequeño en Cristo o empezaste en una congregación. Están aquellos que son cristianos que dicen o se enseña la gracia de Dios, y entonces se cree que por cuanto yo ya recibí todo de Dios y Cristo hizo todas las cosas, entonces yo ya estoy plenamente completo en cuanto a todo lo que tiene que ver con lo espiritual, y por eso yo puedo vivir porque no hay nada más que hacer, y entonces tengo que dejar salir unas cosas como los frutos del Espíritu en mí, pero veo con mi carne y con mis ojos, y la sociedad lo ve, de que no hay esa expresión, aunque soy redimido y he recibido la salvación, la vida, el perdón, la redención, la justificación por el regalo inmerecido de Cristo Jesús, que fue mandado aquí a la tierra, que vivió y murió por mí.
y le creemos por fe y entramos a esa salvación. ¿Sí? Ese es el contexto cristiano que ha hablado de la gracia durante mucho tiempo y se ha formado. Pero está el otro contexto cristiano que veo, que es aquellos que no tienen seguridad de su salvación y creen en Dios, obran en Dios, o sea, creen en Dios, creen de que Él es el Redentor, el Salvador, pero y han recibido a Cristo, pero de todas maneras siguen obrando o haciendo cosas, actos de diferentes tipos, ¿cierto? Para no perder la salvación o para añadirle a lo que tiene que ver con ser redimidos. Y muchas veces se dice, pues yo estoy, ahí voy en el crecimiento, ahí estoy en la lucha, para ver si cuando llegue el día del juicio, entonces el Señor me va a encontrar apto, ¿sí? Ese es el otro extremo. Y se hacen obras o se vive de una cierta manera para tratar de poder mantener aquella redención, salvación, justificación que ya se ha recibido en Cristo. Cuando leemos aquí en las Escrituras que todo esto viene es por el hecho de que Cristo nos reconcilió a nosotros para con Dios, ¿sí? Entonces tenemos los dos extremos y ninguno de los dos está bien en sí, ¿sí? Es importante las obras, es importante el hacer, pero no es lo que ejecuta la salvación y eso. Y por el otro lado, es como ya Cristo lo hizo todo, entonces yo ya no tengo que hacer nada. Y me frustro cuando veo de que en mí se evidencian sentimientos, pensamientos o formas de ser que no revelan el carácter de Cristo. Creo que marcamos ya claro con los versículos que acabamos de leer, de que hay una posición dada a nosotros como hijos de parte de Dios y una formación como de un niño. Eso es como la temática que quiero aclarar hoy para todos los que están escuchando aquí. Una cosa es nacer y tener ciertos privilegios y otra cosa es crecer en el desarrollo de esa madurez dentro de la vida espiritual para poder manifestar lo que de Dios se refiere en la vida que tenemos acá. Un ejemplo fácil. Ok. Esto lo podemos hacer en semejanza a lo que es la realidad de nosotros aquí. Cuando un niño nace, la mayoría de ustedes yo creo que son papás o tienen nietos, incluso para estar aquí tienes que haber sido hijo. El hijo, ¿qué hizo para poder heredar los bienes de un padre cuando nace? No hizo nada. El hijo, para poder heredar las riquezas de su padre, lo único que tuvo que haber hecho es nacer. No nació por su propia voluntad, no nació porque él dijo yo quiero, nació porque el padre y la madre lo engendraron y por lo tanto vino una manifestación de él en esta vida natural aquí en la tierra, ¿cierto? Ustedes tienen de pronto un automóvil, un carro, ustedes tienen una casa, de pronto ustedes tienen algunos bienes, alguna plata en el banco o alguna riqueza, ¿cierto? O alguna herencia, como lo podríamos llamar también, y ese hijo, el puro hecho de que haya nacido a esa familia ya lo ha hecho heredero de ciertos bienes. Yo estoy seguro que ustedes como padres que tienen hijos, ustedes dicen, todo lo que es mío es de mi hijo, ¿sí? No cuenta cosa, mi comida, mi cama, la plata que tenga, el carro que tenga, lo que ellos necesiten está a su disposición por cuanto es mi hijo, ¿sí? La otra cara de la moneda es de que aunque sea mi hijo y sea heredero de todas las cosas, no implica que esté en la capacidad de administrar, en la capacidad de usar o de utilizar los bienes que haya heredado, ¿sí? Ese es el gran dilema. Entonces, por eso no podemos estar en el punto de que hacemos cosas para salvación. ¿Por qué? Porque por la redención, por el hecho de haber sido hechos hijos y por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, coherederos con Cristo. ¿De qué? De las riquezas y las bendiciones del Padre, ¿sí? El Padre nos adopta y por adopción, por habernos dado el Espíritu que ahora mora en nosotros, entonces somos herederos de las riquezas del Padre. ¿Hicimos algo para eso? No hicimos nada. Lo único que fue que el amor de Cristo se reveló a nuestros corazones, nos iluminó el entendimiento para que pudiéramos ver a Cristo y por medio de Cristo llegar poco a poco a conocer al Padre. ¿O fue así de que ustedes de pronto conocieron al Señor
y llegaron, sea una congregación o una célula, donde fuese, en el monte donde haya sido, y usted conoció al Señor y ya se le abrieron los ojos y usted vio todas las cosas y entendió a Dios y ahora obra en todas las obras del Espíritu? No, así no es, esa no es la realidad. Como de tampoco es una realidad de que cuando un hijo nace, está en toda la capacidad física, mental y emocional para desarrollar las obras que se hace dentro de una familia, ¿sí? Al hijo se le enseña, al hijo se aprende por lo que ve, el hijo aprende por lo que oye y por la formación que el padre y la madre le dan para que puedan ser personas en esta sociedad que puedan funcionar capaz y bien, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Nosotros hemos nacido y hemos recibido justificación de nuestros pecados, justos por Cristo. Nos ha redimido del pecado y de la muerte, ¿sí? Nos ha salvado en cuanto a lo que tiene que ver con el pecado y el estar apartados de Dios. Y todos los días estamos siendo salvos de nuestra vana manera de vivir por la obra del Espíritu que está haciendo en nosotros, para que ahora nosotros vayamos creciendo poco a poco para poder llegar a tener esa expresión del Hijo de Dios. Tal como Cristo, también nosotros. Como la cabeza, también el cuerpo. Por eso leíamos todos estos versículos para tratar de poner un fundamento que, aunque estamos completos, reconciliados, ¿sí? Y lo hizo para presentarse a sí mismo, a nosotros, como santos y sin mancha e irreprensibles por la obra de Cristo. De todas maneras, Pablo habla en varias ocasiones de que no podía hablarle a los creyentes como a una persona madura o capaz, ¿cierto?, en el Espíritu para discernir y para obrar, como debería ser digno del Señor, ¿sí? Leíamos el primer versículo que leímos, decía, y le dije que lo marcaran: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso implica que hay unos que no han alcanzado madurez, ¿sí? Hay unos que están creciendo en el desarrollo de la madurez. Si volvemos al ejemplo de los niños, un niño está totalmente apto desde el momento que nace para funcionar en el medio que se le puso. Tiene cabeza, manos, ojos, oídos, boca, nariz, pies para poder funcionar en el terreno donde se le fue puesto, que se llama tierra, ¿cierto? Tiene toda la habilidad para poder funcionar. Ahora la pregunta es, ¿puede el bebé recién nacido funcionar? Les hago la pregunta, ¿puede funcionar? Creo que la respuesta es obvia, no. El bebé está ahí todavía incapacitado en cuanto a madurez emocional, física y mental para poder funcionar como debe ser. Está capacitado, nació completo, es heredero de todas las cosas del padre y de la madre, mas no tiene la capacidad todavía de hacer o de funcionar de esa manera. Digamos, a seguir añadiendo en cuanto a estos ejemplos, ¿qué piensa usted si usted al niño que nació en su casa, el cual es heredero de todas las cosas, usted le presta las llaves del auto cuando el niño tiene 10 años? ¿Tendrá ese niño la madurez para poder tomar decisiones en el tráfico? ¿Tendrá ese niño la capacidad para poder juzgar las consecuencias? ¿Qué tal si usted le regala a un niño de 10, 15, 18 años incluso 1.000.000 de coronas o $100.000 o una cantidad de plata porque es la herencia que usted le quiere dejar? ¿Tendrá ese niño la madurez, la capacidad intelectual y emocional para administrar esto con sabiduría? Yo no creo. ¿Sí? Yo no creo. A los 18 años, aunque ya físicamente, ¿cierto?, están grandes, su voz ha cambiado, se ven de tamaño como un adulto, todavía la capacidad mental y su juicio todavía no está acorde a su desarrollo físico. Y me gustó muchísimo uno de los versículos que leímos, que dice, a ver si cuál fue. En el Gálatas capítulo 4, 1, 2, dice eso. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, note, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Por qué? Porque tiene una herencia del padre.
le ha sido dado unas herencias de parte de Dios, que es heredero de todas las cosas que en Cristo Jesús le fue dado. Pero porque es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso es que vemos tanto creyente que aunque ha nacido de nuevo, va a la iglesia, conoce a Cristo, alza las manos, alaba al Señor, se arrepiente de sus pecados, lee la Biblia, tiene comportamientos en muchas ocasiones, o tenemos comportamientos como niños. Y no diferimos a los esclavos. Y cuando habla de esclavos, ¿a qué se está refiriendo? Está refiriendo a toda persona que está bajo el gobierno del alma, de la mente o de la carne. ¿Sí? Los mismos, envidias, egoísmos, pleitos, peleas, avaricia, todo eso que son manifestaciones de uno que está en esclavitud. ¿Se experimenta en dónde? También en creyentes niños. Aquí lo está diciendo muy claro, creo que no lo puedo aclarar más. En tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Pablo dice, no les puedo hablar a ustedes como adultos. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no han alcanzado madurez. Y esa es la cosa. Somos herederos de todas las cosas. Tenemos a Cristo. Hemos sido justificados. Vamos para el cielo. ¿Por qué? Y vamos a estar en la eternidad con Cristo. Pero eso no implica que la expresión de la vida que tenemos aquí en la tierra todavía están dando el punto de un creyente maduro. Lo interesante de todo esto que leemos es que la mayoría de estos llamados de atención que Pablo hace en las Escrituras es al pueblo de los Corintios. Y el pueblo de los Corintios tenían manifestaciones espirituales. ¿Sí? Habían sanidades, milagros, lo uno y lo otro que se manifestaban poderosas. Pero Pablo es a ellos que les dice, ¿ustedes creen que porque hay dones y manifestaciones del poder de Dios en medio de vosotros, ustedes son maduros? Pero no hay uno que se está acostando con la mamá, con la esposa del papá. No hay otro que no se reúnen ustedes para comer la cena del Señor y lo que hacen es emborracharse y no comparten con el resto de los hermanos. No han, unos comen glotonería mientras que otros pasan hambre. Ustedes no han discernido lo que el cuerpo de Cristo es. Y así les dice en muchas ocasiones. Y precisamente por eso, porque no habían alcanzado madurez. Estaban los dones y las manifestaciones del poder del Espíritu obrando entre ellos, pero madurez muy poca. Dice, incluso Pablo se alerta y dice, hay manifestaciones en ustedes que aún ni se mencionan entre la gente que no ha conocido a Cristo. ¿Cómo es eso posible? ¿Sí? Estaban llevando hermanos a la corte y a juicios entre ellos. Dice cosas que no deberían ni existir entre aquellos que han nacido del Espíritu, que son coherederos con Cristo y que están teniendo un desarrollo espiritual. ¿Por qué? Por la niñez espiritual que habitaba en esos creyentes. Eso lo digo en cuanto a ellos, pero si nosotros miramos nuestra propia vida, ¿no encontramos los mismos patrones de comportamiento? ¿Es porque no somos hijos? No, es por la falta de madurez. ¿Sí? Entonces no estamos de pronto en el extremo donde estamos haciendo obras para salvación y haciendo obras para redención, justificación y alcanzar la salvación algún día, porque gracias a Jesucristo todo eso vino por la obra de Cristo en la cruz. Dice que Él clavó nuestras enemistades, aquel acta de decretos, el pecado que estaba en nosotros, Él lo tomó sobre sí y lo clavó en la cruz para nuestra libertad. Nos justificó. Cuando alguien se justifica es porque era injusto, ¿cierto? Fue hecho justo. Nos redimió del pecado y de la muerte y nos santificó. Nos hizo santos así como Él es santo. Ahora viene el crecimiento y el desarrollo de ese creyente. Entonces ya definimos de que un niño es heredero de todo por cuanto nace. No tuvo que hacer nada. Pero el desarrollo de esa madurez viene con el tiempo. Dice que en el versículo que acabo de leer, me gustó que dice en versículo 2, Gálatas 4, versículo 2, dice, bueno, voy a leerlo otra vez porque miren lo que dice aquí. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Esa parte me gustó, hasta el tiempo señalado por el Padre. Nosotros tenemos hijos, nosotros vemos su desarrollo, vemos sus inmadureces, vemos sus comportamientos. Son herederos de todo lo que tenemos, no les negamos nada por cuanto les amamos, ¿cierto? Le decimos, mi hijo, todo lo que es mío es tuyo,
¿sí? Mi ropa, y eso pasa, mi hijo se pone mis camisas a veces, ¿sí? Mi hija maneja el auto, ¿sí? La casa es de ellos, que la disfruten, que la gocen, que traigan a sus amigos, que la pasen bien, que no se cohíban de lo que el Señor nos ha bendecido tener, ¿sí? Pero no le puedo decir, tómalo, es tuyo, porque todavía no hay una madurez. Pero dice aquí de que llega un tiempo señalado por el padre donde le dice, ¿sabes qué, mijito? Ok, el negocio, ya llegó mi tiempo, yo ya no quiero más. Ahora toma tú y haz tú con esto. Desarróllalo, cuídalo, trabájalo, en tus manos está, por cuanto ya ha alcanzado madurez. ¿Sí? Eso pasa con todos. Una persona que tiene un negocio, por ejemplo, o que y una compañía muy grande o alguna cosa así, tiene hijos, ellos disfrutan de su riqueza, del padre y todo eso, pero no llega a ser el gerente de la compañía, sino hasta que ve al papá que este hijo está en la capacidad mental, ¿cierto? Emocional y intelectual para poder llevar la compañía. Si no hace estragos. De la misma manera pasa en nosotros. Vemos el ejemplo de Cristo. Por ejemplo, Jesucristo nace con María y José, lo llevaron al templo y él estaba allá en el templo y lo circuncidaron, ¿cierto? Después lo vemos en la segunda vez que habla del templo, que fue el momento cuando María y José estuvieron en las fiestas y se fueron para la casa y creían que Jesús iba con el resto del pueblo, cuando se voltean y les pasa como en la película Home Alone. ¡Ah! ¿Dónde está Jesús? ¿Cierto? Entonces, no, se nos quedó. ¿En dónde estará? No, pues debe estar por allá, en Jerusalén. Y se devolvieron y eran días de camino, ya llevaban harto tiempo. ¿Y en dónde lo encuentran? Lo encuentran en el templo. Y él les dice, y María llega allá y José y le preguntan, mijo, ¿y usted por qué? ¿Usted qué hace aquí? Y le dice, ¿y ustedes por qué os maravilléis que estoy aquí? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya se encontraron no con un niño infante, sino con un niño que había entendido que habían unos negocios del padre en los cuales él debería funcionar, ¿sí? Y entonces los que estaban con él estaban maravillados de la capacidad de sabiduría que había en este niño, porque no sabían ni con quién estaban hablando, ¿sí? Pero vemos la diferencia. Ya había un niño que estaba adquiriendo cierta madurez y ya estaba participando de los negocios del padre. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros estamos aquí en esta tierra. Hemos sido hechos coherederos con Cristo. Tenemos ciertos beneficios por causa de Cristo Jesús. Dice que en Cristo estamos completos, como leímos aquí en Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. ¿En cuanto a qué? En cuanto a herencia, en cuanto a bendición, en cuanto a la capacidad de poder participar de las riquezas espirituales, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con el ámbito espiritual. ¿Sí? No somos carnales, no estamos condenados, hemos sido redimidos, somos justificados, no vamos al cielo por las obras, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora viene el término de formación, madurez y crecimiento. Y ahí es donde muchas personas se estancan. Y por eso vemos el comportamiento de mucho creyente como si fuese un carnal. Pablo lo dice, no puedo hablaros a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En nada difiere el niño, en nada difiere el heredero si es niño, a un carnal, en nada difiere de un esclavo. La cosa es que el Señor quiere que nosotros crezcamos. Eso se crece por medio de lo que hablábamos la semana pasada, por medio de la comunión y de que el gobierno del Espíritu Santo nos alimente a nosotros, que Cristo se forme en nosotros, en nuestra forma de vivir, para que pueda tener una expresión ese ser, ¿sí? Los niños se van formando de lo que van experimentando, del conocimiento que van adquiriendo, de lo que los padres les van reflejando, y de esa manera tiene una expresión cuando llega a cierta edad. Usted no espera lo mismo de un niño de 5 años que de un niño de 18. Eso sería un niño atrofiado, un niño que no ha alcanzado su máximo potencial, ¿sí? Usted sabe de que un niño de 18 tiene que estar ya en la capacidad para poderse vestir solo, bañar solo, pararse solo, ir a la universidad, a la escuela, lo que vaya, comer solo, administrar sus bienes, su teléfono, su plata que trabaja de una forma coherente. Algo que nos espera de un niño de 5 años. Muy, muy diferente. De la misma manera,
En el creyente hay diferentes etapas de formación y Él no quiere que nosotros los creyentes vayamos a la iglesia, a la congregación, domingo tras domingo y hagamos todo tipo de eventos creyendo que eso nos forma espiritualmente. Eso es parte de la formación, la comunión con los hermanos, la enseñanza que los pastores dan, la comunión de los santos, pero el desarrollo espiritual viene por medio de la comunión con el Padre y el gobierno del Espíritu en nuestra vida. Y entonces entenderemos, aprenderemos cuáles son los negocios del Padre en los cuales yo debo vivir. ¿Cómo se forma la generosidad? ¿Porque a ti te dicen que tienes que dar el 10% o porque tienes que dar y porque eso es lo que hacemos todos los cristianos? No, la generosidad se forma porque has entendido que parte de la naturaleza del Padre es ser generoso. Y no damos porque nos toca, porque nos imponen o porque tendré de pronto una posición en la congregación porque doy mucho, sino porque he entendido de cómo es el corazón del Padre y vivo por el Espíritu de Dios. ¿Cómo es otra de las manifestaciones de un creyente que está siendo maduro? Es un creyente que ama, es un creyente que puede perdonar, es un creyente que ha entendido de que aún hasta su propio enemigo toca considerarlo. ¿Por qué? Porque puede que no sepa lo que está haciendo. La mayor expresión de manifestación de madurez en un creyente es la manifestación de amor. ¿Para qué? Para aquellos que todavía no han alcanzado madurez. Yo me acuerdo, un ejemplo de mi propia vida, yo a veces me ponía muy áspero o muy de mal genio o incómodo por ciertas cosas que pasaban con mis hermanos en la congregación que yo decía, pero ¿cómo es posible? Esto no debe ser. Y les decía bastante claro con la Biblia y con enseñanza, les caía bastante duro en cuanto a cosas que eran inaceptables, ¿sí? Situaciones de la vida diaria. Con el tiempo he ido aprendiendo de que toca tener paciencia, que si hay alguna manifestación que yo debo tener es de amarles en la condición en la que están, porque todavía puede que sean niños en cuanto a eso se refiere en su vida espiritual. Y toca ayudarles, aconsejarles, guiarles para que puedan de pronto, algún día, si se dejan guiar por el Espíritu y no se dejan gobernar por la voluntad de su mente, puedan llegar a un estado de madurez espiritual, donde puedan solucionar esos problemas emocionales, familiares, matrimoniales, económicos, amores a cosas que no deben tener de una forma correcta. Se vuelve a uno más paciente. ¿Sí? Y como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado, pero algo que me ha enseñado el Señor es, ten paciencia. O sea, en el camino es, ahí todavía falta formación, falta crecimiento. Y si tú de pronto eres mayorcito que ellos en esa vivencia, dice que el mayor sirve al menor, que el que está más crecidito levanta al que está caído. Que cuál es el mayor en medio de ustedes, no es el que está en el trono juzgando a los demás, sino es aquel que se pone por debajo y levanta, considera a los otros como mayores a sí mismo. Yo todavía escucho muchas enseñanzas de mis hermanos en Cristo. Yo digo, ¿por qué dice eso? No debería decir eso porque esto no está edificando, no lleva a ningún lugar, está repitiendo lo mismo que ha aprendido durante años. Pero digo, bueno, pero ahí va su desarrollo. Dios quiera que por medio de la enseñanza, que por medio de que tenga oídos para oír y no se cierre en la religión o en la enseñanza que ha venido aprendiendo por años a repetir lo mismo, sino que sea renovado en el espíritu de su mente para que pueda aprender nuevas cosas que el Espíritu Santo le está instruyendo. Es heredero de todo. Tiene toda la bendición de parte de Dios. Tiene vida eterna. Pero en cuanto al desarrollo aquí en la tierra, todavía de pronto no ha alcanzado madurez. Bueno, venga a ver si terminamos con alguno de los versículos que está aquí. A ver. Me gustaría repetir unos versículos para que ustedes tengan eso tan claro. Miren lo que dice el último versículo de 1 de Pedro 1, 3, 5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Él nos hizo renacer.
Nosotros tuvimos una muerte espiritual y ahora nos hizo renacer en el Espíritu por la obra de Cristo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es que si tú no naces del Espíritu, no puedes disfrutar del reino de Dios. Tienes que nacer del agua y del Espíritu para poder entrar a participar de los bienes y de las riquezas espirituales que es en el Padre, en Cristo y en el Espíritu Santo. No hay de otra manera. Y después de ahí viene el crecimiento. Renacer a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que no se corrompe, dice, incorruptible, no es contaminada por nada, es incontaminable e inmarcesible, que no deja de existir, ¿sí? Reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El poder de Dios, la confianza en Él, es la cual nos guarda a nosotros de poder disfrutar de esta herencia que en Él tenemos, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando leo esto, pienso en nuevos cielos y nueva tierra, pero también pienso en el diaria experiencia de salvación que el Señor está haciendo continuamente en mí. Una salvación de limpieza de mente, para que yo aprenda a pensar como Cristo piensa, de emociones, de que mi alma no sea la que gobierne mi conducir en esta vida, sino que sea gobernado por el Espíritu de Dios, ¿sí? Y que mi alma se rija al gobierno y al régimen del Espíritu Santo, para que tenga esa expresión en mi carne, ¿sí? Bueno, seguro eso será tema de otra ocasión. A ver. Creo que con eso entonces podemos concluir. La meta del tema de hoy era aclarar dos puntos. Y es que nosotros tenemos todo en Cristo Jesús. Él es el don que no merecíamos, que se hizo manifiesto a nosotros. El regalo de Dios no fue una cosa, fue a Cristo Jesús, en donde habita la plenitud de Dios. Y Él se manifestó a nosotros como hombre y vino a morar en nosotros como templos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que naciéramos a una esperanza nueva, una nueva forma de vivir, heredero de todas las cosas en el universo. Si tu Padre es el Rey del universo y tú eres hijo y no hiciste nada para nacer ahí porque lo hizo Cristo por tú y yo somos herederos de las riquezas que Dios tiene en todas las cosas. Ahora viene el crecimiento y estaremos aquí 80, 60, 70, 100 años, el tiempo que el Señor disponga. ¿Cómo? Creciendo en esa experiencia de madurez, de desarrollo, para dejar de ser niños y a llegar de pronto a la madurez. Digo de pronto no porque Dios no quiera, sino porque muchas veces nosotros mismos no nos dejamos enseñar y vivimos como carnales aún siendo hijos, por la inmadurez que habita en nosotros y en nuestra alma de querer gobernar en vez de que el Espíritu gobierne nuestras vidas. Amén. Entonces, disfrutemos de esa enseñanza, mastíquelo otra vez, cuando tenga el tiempo, escúchela, lea los versículos, seguro que el Espíritu Santo le va a hablar, y de esa manera usted va a estar seguro y va a poder entender que lo que les estoy diciendo no es algo que me he inventado, sino que aquí muy claramente el Espíritu Santo nos está tratando de traer claridad, para que de esa manera también podamos entender. Cuando nosotros entendemos los procesos de Dios, también podemos entonces ubicarnos en dónde vamos, ¿sí? Tenemos todo, mas no todavía hay una total expresión del carácter y del Espíritu del Señor obrando en nuestras vidas. Y el Señor quiere precisamente eso, que crezcamos conforme a la imagen del Hijo, que lleguemos a ser tal y como Él es, ¿sí? Bueno, que disfruten esta tarde, yo la estoy disfrutando, creo que ya me estoy bronceando aquí en este solecito tan rico. No es todos los días que lo tenemos, por eso quisimos hacer la reunión aquí afuera hoy, pero muy rico poder estar aquí. Ahora nosotros, los que estamos aquí sentados, vamos a disfrutar de un alimento rico también, un cafecito, y a todos ustedes que nos siguen, sigan disfrutando de un almuercito, sigan disfrutando de esta tarde, y gracias por estar ahí. Si usted ve que esta enseñanza le bendijo,
compártala con otros amigos, alguien que quiera escuchar, mastíquelo muchas veces y va a ver cómo usted poco a poco también va a ir creciendo en lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Bueno, hasta la próxima, que tengan un feliz domingo y entonces son bendecidos porque son hijos de Dios y en Él habita toda bendición. Amén.